¿Qué harías si un gerente de restaurante intentara negarte el servicio solo por ser quien eres? En esta impactante historia, Lucía Ramírez, una exitosa mujer negra, entra en el Roble Plateado esperando una cena tranquila, solo para enfrentarse a la discriminación del gerente. ¿Cómo responde cuando él rechaza su reserva? ¿Qué pasa cuando decide tomar una posición? Observa cómo Lucía le da la vuelta a la situación al gerente y obliga al restaurante a enfrentar sus prejuicios. ¿Se irá Lucía sin más, o hará que su voz se escuche? Descúbrelo ahora en H2 Historias Negras. No olvides dar like, suscribirte y activar la campana para más historias. Lucía Ramírez había aprendido hace mucho tiempo el arte de entrar en cualquier lugar como si fuera suyo. Como emprendedora exitosa y fundadora tanto de una consultora financiera como de una línea de moda sostenible, había llegado a esperar nada menos que respeto, tanto por sus logros como por la mujer que era. Esa noche, llevaba un vestido de seda verde oscuro que se ajustaba perfectamente a su figura, mientras su cabello rizado y oscuro enmarcaba su rostro con una gracia natural y despreocupada. Era el tipo de noche en la que solo buscaba una cena tranquila y pacífica después de una semana llena de reuniones, plazos y el ritmo incesante de sus negocios. Había reservado una mesa en el Roble Plateado, un restaurante de lujo conocido por su exclusividad. Lucía había oído cosas excelentes sobre él y parecía el lugar perfecto para una velada relajante. Al acercarse a la entrada, podía sentir el peso del momento. Era una mujer negra entrando en uno de los establecimientos gastronómicos más prestigiosos de Barcelona, y sabía que algunos lo notarían. Ya estaba acostumbrada. Sin embargo, lo inusual era que no le preocupaba. Había trabajado duro por cada éxito en su vida, y esa noche no era diferente. El suave sonido de sus tacones resonaba contra el suelo de mármol pulido mientras se acercaba al puesto de la recepcionista, donde una joven estaba de pie, mirando nerviosamente hacia la puerta. «Buenas noches, tengo una reserva a nombre de Ramírez para las 7:30 de la noche», dijo Lucía, su voz firme y segura, un contraste marcado con la tensión palpable en el aire. Podía notar que la recepcionista evitaba el contacto visual, cambiando el peso de un pie al otro. Por un momento, Lucía se preguntó si la recepcionista era simplemente tímida o si había algo más detrás de su nerviosismo. «Déjeme verificar», dijo la recepcionista, tecleando rápidamente algo en el sistema de reservas, sus dedos moviéndose rápido pero inseguros. Pasaron un par de momentos en silencio. Lucía notó que la recepcionista miró hacia un hombre de mediana edad que estaba cerca de la barra, con una postura rígida y una mirada dura mientras observaba las interacciones en el vestíbulo. Su placa decía, Carlos Mendoza, gerente. No fue su postura lo que llamó la atención de Lucía, sino la forma en que sus ojos se posaron en ella. Había algo en su mirada que la hizo detenerse, un juicio silencioso que no podía precisar del todo, pero que había experimentado demasiadas veces antes. La recepcionista levantó la vista de su pantalla y le dio a Lucía una sonrisa tensa y forzada. «Lo siento, pero estamos completamente reservados esta noche», dijo, sin siquiera molestarse en mirar nuevamente el sistema de reservas. «Me temo que no podremos acomodarla». Lucía parpadeó, un leve ceño frunciéndose en su rostro. «Qué extraño», respondió con calma. «Hice la reserva hace una semana y recibí un correo de confirmación hoy mismo». La recepcionista dudó, la incomodidad en el aire se intensificó. El gerente, Carlos, ahora estaba con los brazos cruzados, su expresión indescifrable. Los ojos de Lucía volvieron hacia él. Podía sentir el sutil cambio de poder en la sala. El silencioso rechazo de su presencia, algo que había enfrentado innumerables veces en lugares donde no encajaba con el cliente esperado. La mirada silenciosa de juicio en el rostro de Carlos solo confirmó su creciente sospecha de que esto no era simplemente un error en el sistema de reservas. Carlos dio un paso adelante, su mirada recorriendo a Lucía con un desapego casi clínico, como si fuera algo extraño en su espacio. «Lo siento, pero efectivamente estamos completamente reservados esta noche», repitió, su voz cortante y despectiva. «Debe haber sido un error de sobreventa por nuestra parte». La sospecha de Lucía se convirtió en una determinación tranquila y resuelta. Había lidiado con este tipo de comportamiento antes, la exclusión silenciosa escondida tras palabras corteses y sonrisas forzadas. Había jugado este juego lo suficiente como para saber exactamente qué era, incluso cuando estaba disfrazado de profesionalismo. «Qué curioso», dijo Lucía, su voz tranquila pero con un claro filo. «Porque veo una mesa vacía justo ahí», señaló sutilmente hacia una mesa para dos cerca de la ventana, donde un mantel blanco impecable brillaba bajo la suave luz del techo, intacto y esperando. «No está reservada, ¿verdad?». La mirada de Carlos se dirigió rápidamente hacia donde Lucía había señalado, su mandíbula apretándose. La recepcionista se movió incómoda a su lado, claramente consciente de que las cosas comenzaban a salirse de su control. Él carraspeó, cambiando el peso como si intentara recuperar algo de compostura.
Esa está reservada, respondió secamente, sus palabras cortantes, como si quisiera terminar la conversación de una vez. Lucía mantuvo su posición, su mirada inquebrantable. No permitió que sus emociones se elevaran, no le dio la satisfacción de verla perturbada. Estaba acostumbrada a situaciones como esta, había aprendido a navegar espacios donde personas como ella eran silenciosamente y sutilmente rechazadas. Pero esta vez, Lucía no iba a dejarlo pasar. Me gustaría hablar con el dueño, dijo, su voz firme. Los ojos de Carlos se entrecerraron. Yo manejo todas las inquietudes de los clientes, dijo rígidamente. Seguro que sí, respondió Lucía con suavidad, pero aún así me gustaría hablar con él. La expresión de Carlos vaciló, un breve destello de irritación cruzando su rostro antes de que lo enmascarara rápidamente con otra sonrisa forzada. Señora, nos reservamos el derecho de negar el servicio a cualquiera. Los labios de Lucía se separaron ligeramente, palabras que había escuchado demasiadas veces antes. Siempre estaban cuidadosamente redactadas, diseñadas para justificar acciones mucho menos inocentes. Podía sentir la tensión en el aire, el silencio incómodo que flotaba a su alrededor. Sus dedos se apretaron alrededor del bolso en su mano, y resistió el impulso de sacar su teléfono y buscar las políticas del restaurante, para confirmar todo lo que ya sabía. Antes de que pudiera responder, un joven camarero apareció, su expresión nerviosa pero ansiosa. Señora Ramírez, su mesa está lista, dijo vacilante, sus ojos moviéndose entre Lucía y Carlos. Por aquí. Carlos se tensó, su cuerpo rígido con un cambio casi imperceptible. Sus ojos se dirigieron al camarero, su agarre apretándose en el borde del puesto de la recepcionista, y Lucía supo en ese momento que había perdido el control de la situación. Ya no se trataba de la mesa, era algo más profundo, algo insidioso. La calma de Carlos se había quebrado, y el poder silencioso que tenía sobre este espacio se había desvanecido. Lucía sostuvo su mirada una vez más, ofreciéndole una pequeña sonrisa casi imperceptible. No era de amabilidad, sino de reconocimiento de que el juego había cambiado. No, dijo, su voz suave e inquebrantable. No hoy. Con eso, se dio la vuelta y siguió al camarero hacia la mesa vacía junto a la ventana. La sala se sentía más pesada ahora, el peso de cada mirada que la había seguido sutilmente. Podía escuchar la respiración brusca de Carlos, su frustración palpable detrás de ella. No miró atrás. Se sentó en la mesa, alisando la servilleta sobre su regazo, y por primera vez en la noche, se permitió un suspiro de alivio. La tensión en la sala era densa, pero ya no estaba dirigida a ella. Había tomado el control, Carlos la había subestimado, pero ahora tenía que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Mientras estaba sentada allí, Lucía podía sentir las miradas de toda la sala sobre ella. Los susurros habían comenzado, algunos comensales apartaron la vista, fingiendo no notar. Otros, sin embargo, le lanzaron miradas curiosas. La presencia de Lucía era una disrupción en su mundo cuidadosamente curado, y no pudo evitar sentir cierta satisfacción en ello. No iba a irse a ningún lado. No ahora, nunca más. Lucía estaba sentada en la mesa, el suave resplandor de la luz de las velas reflejándose en su vestido de seda, creando un contraste casi sereno con la tensión que podía sentir creciendo en el aire. El camarero, aún un poco nervioso, le trajo rápidamente agua y la carta de vinos que había pedido. Lucía sonrió cortésmente mientras tomaba el menú, pero su mente estaba lejos de los vinos que se ofrecían. Su atención estaba fija en Carlos Mendoza, el gerente del restaurante, que estaba en el puesto de la recepcionista, con los brazos cruzados mientras observaba cada uno de sus movimientos. La tensión entre ellos era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Lucía podía sentir que esto no se trataba solo de una mesa o un problema de reserva. Era algo más profundo. El comportamiento de Carlos comenzaba a levantar las mismas señales de alerta familiares que había encontrado en su vida, pero no iba a permitir que eso arruinara su noche. Lo último que quería era escalar las cosas innecesariamente, pero si llegaba el momento, no se echaría atrás. No esta vez, no en este lugar. El camarero, un joven con gafas ligeramente torcidas, se acercó nuevamente, colocando la carta de vinos frente a ella. ¿Puedo traerle algo para empezar, señora Ramírez?, preguntó, su voz un poco más baja que antes, como si él también pudiera sentir la corriente de incomodidad en la sala. Solo agua por ahora, dijo Lucía, su tono firme. Y también quiero la carta de vinos. El camarero asintió rápidamente y desapareció otra vez, pero la mirada de Lucía no se apartó del hombre al frente de la sala. Carlos había estado de pie junto al puesto de la recepcionista durante varios minutos, sus ojos sin dejarla nunca. Ni siquiera fingía estar ocupado, y Lucía no podía evitar preguntarse qué estaba esperando exactamente. ¿Por qué la observaba tan intensamente, estudiándola como si fuera alguna clase de anomalía?
Sabía, en el fondo, que había una razón por la que había descartado su reserva tan rápidamente antes. Una razón más allá de un simple error. La negativa a verificar su reserva, el rápido rechazo de la mesa vacía, eran señales que había visto antes. Y todas apuntaban a una cosa. Carlos estaba tomando decisiones no basadas en políticas, sino en algo mucho menos visible. Racismo. Lucía sacudió la cabeza ligeramente, alejando el pensamiento. No iba a ceder a la ola de frustración que amenazaba con surgir dentro de ella. No iba a darle la satisfacción de verla alterada. Había enfrentado este tipo de comportamiento toda su vida, desde salas de juntas corporativas hasta boutiques de lujo, y siempre había salido adelante. Esta noche no sería diferente. El camarero regresó, esta vez con su vaso de agua. Lo colocó cuidadosamente frente a ella, sus manos temblando un poco. Lucía no pudo evitar notarlo. No era solo nerviosismo, era miedo. No pudo evitar sentir un poco de lástima por él. Sabía que estaba atrapado en el medio, inseguro de cómo reaccionar, inseguro de si debía estar de su lado o del de su jefe. Gracias, dijo Lucía, ofreciéndole una cálida y tranquilizadora sonrisa. Estás haciendo un buen trabajo. El camarero dio un pequeño asentimiento aliviado antes de apresurarse nuevamente, pero no sin antes lanzar otra mirada a Carlos, quien aún estaba junto al puesto de la recepcionista, con los ojos fijos en Lucía como si esperara que hiciera algo mal. Lucía podía sentir el peso de su mirada como si fuera una presencia física presionando contra su espalda. Exhaló lentamente y volvió su atención a la mesa, intentando concentrarse en el delicado cristal frente a ella. Fue entonces cuando Carlos finalmente hizo su movimiento. Caminó hacia ella, sus pasos medidos, su postura rígida. Lucía no levantó la vista de inmediato, dándole la oportunidad de dar el primer paso. Sabía exactamente qué iba a decir, pero no tenía prisa por escucharlo. Que viniera, estaba lista. Señora Ramírez, dijo Carlos suavemente, su voz uniforme pero con un filo bajo la superficie. Quería asegurarme de que entienda que tenemos ciertos estándares aquí en el Roble Plateado. Nuestra clientela espera un cierto nivel de servicio, y aunque aprecio su paciencia, quiero asegurarme de que se sienta cómoda aquí. Lucía levantó la vista hacia él lentamente, su mirada firme e inquebrantable. Estoy perfectamente cómoda, respondió con calma, su voz tranquila. Pero parece que el incómodo aquí es usted. El rostro de Carlos se tensó por un segundo antes de que lo enmascarara con una pequeña y tensa sonrisa. No, para nada. Solo quiero asegurarme de que no haya malentendidos. Lucía dejó la carta de vino sobre la mesa, cruzando las manos cuidadosamente en su regazo. Entonces, quizás podamos aclarar el malentendido, dijo, su voz ligera pero firme. Tengo una reserva, llegué a tiempo, veo una mesa vacía, y sin embargo, me dice que no hay lugar para mí esta noche. Dejó que sus palabras se asentaran, observando a Carlos de cerca. Dígame, señor Mendoza, ¿por qué es eso? La mandíbula de Carlos se apretó, sus ojos desviándose brevemente hacia la mesa vacía cerca de la ventana que Lucía había señalado antes. Podía ver las ruedas girando en su mente mientras intentaba encontrar una nueva excusa, algo que cubriera sus huellas. Pero Lucía no le estaba dando la oportunidad de recuperarse. Esa mesa está reservada, dijo rápidamente, aunque su voz carecía de la convicción de antes. Y, como mencioné, estamos completamente reservados. Los labios de Lucía se curvaron hacia arriba, su tono con un toque de burla. Y sin embargo, no ha hecho ningún esfuerzo por verificar, ningún esfuerzo por confirmar mi reserva o revisar la disponibilidad de esa mesa. ¿Por qué, señor Mendoza? Él guardó silencio por un momento, su rostro enrojeciéndose ligeramente. Parecía estar buscando una salida, pero no había una respuesta fácil. Yo manejo personalmente todas las inquietudes de los clientes, dijo finalmente, su voz un poco demasiado tensa. Y le aseguro que esta situación está siendo manejada. Lucía no pasó por alto la arrogancia en su voz, ni la forma en que sus ojos se desviaron nerviosamente hacia el puesto de la recepcionista, donde Sofía estaba de pie torpemente, mirando al suelo como si deseara desaparecer entre las baldosas. La joven apenas había dicho una palabra desde que Lucía llegó, y ahora, su nerviosismo solo hacía que la situación se sintiera más incómoda. La falta de contacto visual decía mucho. Lucía podía decir que Sofía sabía lo que estaba pasando, pero no estaba dispuesta, o tal vez tenía miedo, de hablar. Aún me gustaría hablar con el dueño, dijo Lucía, su voz inquebrantable. Por favor. Carlos se tensó, su mirada oscureciéndose. Como dije, señora Ramírez, yo estoy a cargo de todas las inquietudes de los clientes aquí. Los ojos de Lucía brillaron con algo feroz, pero su voz se mantuvo nivelada. Entiendo, dijo, pero no voy a ser descartada o ignorada simplemente por su prejuicio. Puede que esté a cargo de este restaurante, pero eso no significa que pueda decidir quién pertenece aquí basándose en sus prejuicios personales.
Carlos retrocedió, su agarre apretándose en el borde del puesto de la recepcionista. Abrió la boca como si fuera a decir algo más, pero antes de que pudiera, Lucía se puso de pie, sus movimientos gráciles pero firmes. Usted no decide lo que merezco, señor Mendoza, dijo Lucía, sus ojos fijos en los suyos. He trabajado por todo lo que tengo. Me he ganado mi lugar aquí, tanto como cualquiera. Le sugiero que lo recuerde. El aire entre ellos crepitaba con tensión. Lucía podía sentirlo. El juicio silencioso que había estado sobre ella ahora estaba completamente expuesto, a la vista de cualquiera en la sala. Carlos se quedó allí, en silencio, su rostro una mezcla de frustración e incredulidad. No sabía cómo manejarla, cómo manejar esta situación que se le escapaba de las manos. Lucía se dio la vuelta, sus tacones resonando contra el suelo de mármol mientras caminaba hacia la mesa. Podía sentir el peso de cada mirada sobre ella. Los susurros comenzaron casi de inmediato. Murmullos suaves de los comensales a su alrededor, algunos curiosos, otros inciertos, pero todos notando lo que estaba ocurriendo. Pero a Lucía no le interesaban sus opiniones. No esta noche. Se sentó en la mesa, alisando la servilleta sobre su regazo con cuidado deliberado. Su corazón estaba tranquilo, su mente clara. Iba a disfrutar esta comida, y nada, ni nadie, se lo iba a quitar. Carlos no había ganado esta vez. Ni por asomo. El aire en el roble plateado pareció cambiar en el momento en que Lucía tomó su decisión. Había una tensión palpable flotando en el espacio, cargada de anticipación. Los susurros sutiles y las miradas de reojo ya habían comenzado, el enfoque de la sala pasando de los platos de comida a la mujer que se atrevía a desafiar las reglas no dichas de este mundo de exclusividad. Lucía sabía que tenía una opción. Podía irse, marcharse sin más confrontaciones, o podía quedarse y hacer que su voz se escuchara. No iba a permitir que la sacaran de un lugar donde tenía todo el derecho de estar. No esta noche, nunca más. Lucía se levantó lentamente, con deliberación, sus tacones resonando contra el suelo de mármol pulido mientras se dirigía a la mesa vacía junto a la ventana. La luz de la araña superior parecía suavizarse mientras caminaba, proyectando un brillo cálido sobre ella como si el universo mismo reconociera el poder en sus movimientos. Podía sentir el peso de las miradas que seguían cada uno de sus pasos. Había algo en su desafío silencioso que parecía agitar toda la sala, la energía en el aire cargándose con la pregunta no expresada: ¿qué haría después? La mesa estaba impecable, el mantel blanco intacto, los cubiertos brillando bajo la suave luz de las velas. Lucía retiró la silla con gracia, sus dedos rozando el respaldo mientras se acomodaba en su asiento. Aún no había mirado atrás hacia Carlos, pero podía sentirlo observándola, su presencia detrás de ella como una sombra de la que no podía escapar. Por un momento, Lucía cerró los ojos, inhalando profundamente y permitiendo que la calma se asentara en su interior. Estaba acostumbrada a ser el centro de atención, acostumbrada a las reacciones de las personas cuando entraba en una sala. Pero esto no era lo mismo. No se trataba de la riqueza que había construido, la empresa que había hecho crecer o las marcas que había creado. Esto se trataba del simple e innegable derecho a ser vista como humana, a no ser empujada a los márgenes por quien era. Carlos no iba a ganar esta vez. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el suave sonido de pasos detrás de ella. Sabía que era él antes de que siquiera hablara, el peso de su mirada pesado sobre ella. No se dio la vuelta. Permaneció calma, su espalda recta, sus dedos tocando ligeramente el borde de su vaso, fingiendo por un momento que todo estaba como debía estar, solo otra cena en un restaurante de lujo. Pero la tensión en la sala había cambiado. Ya no era solo el suave tintineo de los cubiertos. Eran los murmullos quedos de las voces, la incomodidad sutil que había comenzado a crecer entre los otros comensales. El hombre en la mesa de la esquina se inclinó hacia adelante, susurrando algo a su compañero, mientras la pareja cerca de la barra intercambiaba miradas, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Lucía y Carlos. Incluso el camarero que la había atendido antes se quedó cerca de las puertas de la cocina, sus ojos fijos en ella. Lucía podía sentirlos a todos, los testigos silenciosos de su desafío, preguntándose si se rendiría, preguntándose cuánto tiempo estaría sentada allí antes de que ocurriera lo inevitable. La voz de Carlos rompió el silencio, su tono suave pero goteando con la misma cortesía artificial que había usado antes. Señora Ramírez, comenzó, su voz resonando por la sala, haciendo que varias cabezas se giraran. Quiero asegurarme de que entienda que nuestro restaurante tiene una cierta atmósfera que trabajamos duro para mantener. Nuestra clientela espera un cierto nivel de servicio, y quiero asegurarme de que se sienta cómoda en este ambiente. Lucía giró la cabeza lentamente, sus ojos encontrándose con los suyos. No había ira en su mirada, ni furia ni resentimiento. Solo había calma, calma que traicionaba la intensidad hirviente de todo lo que había estado conteniendo durante años. Dejó que sus palabras flotaran en el aire por un momento antes de responder.
Déjeme adivinar, dijo Lucía, su voz firme pero cortante. Me va a decir que estoy perturbando la atmósfera, ¿verdad? Carlos se tensó, la máscara de cortesía vacilando por un segundo antes de que rápidamente se recompusiera. Solo intento asegurarme de que estemos en la misma página, dijo, su voz tensa ahora, la fachada de control de Selfrire. No quiero que se sienta incómoda aquí. Estamos felices de tenerla, pero hay una cierta manera en que hacemos las cosas. Los labios de Lucía se curvaron ligeramente en una fina sonrisa, pero no era una sonrisa de amabilidad. Era una sonrisa de reconocimiento, de identificación del juego que él estaba jugando. ¿Incómoda?, preguntó, sus ojos entrecerrándose ligeramente. No creo que yo sea la que está incómoda, señor Mendoza. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus dedos rozando el borde de su vaso, y su voz bajó a un tono tranquilo y uniforme. Estoy segura de que es bastante incómodo para usted tener a alguien como yo sentada aquí, ¿no es así? Alguien que no encaja en el molde de su clientela exclusiva. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un momento, toda la sala pareció contener el aliento. Los ojos de Carlos parpadearon, un breve destello de algo que casi parecía pánico. Sus labios se apretaron con fuerza, pero no dijo nada. Se quedó allí, su postura rígida, incapaz de moverse. Lucía supo en ese momento que había tocado un nervio. Esto no se trataba solo de una mesa. No se trataba de si el restaurante tenía o no una reserva para ella. Se trataba de la discriminación silenciosa que corría por las venas de lugares como el Roble Plateado, lugares donde las reglas no dichas mantenían a personas como ella de sentirse verdaderamente bienvenidas. Carlos carraspeó, un débil intento de recuperar su compostura. No sé qué está insinuando, señora Ramírez, dijo, su voz tensa, ahora teñida de irritación. Pero esta es nuestra política. Solo estoy haciendo mi trabajo. Tenemos el derecho de negar el servicio a cualquiera. La expresión de Lucía se endureció, su mandíbula apretándose mientras lo miraba directamente a los ojos. No iba a dejar que se saliera con la suya. No ahora, nunca más. Puede seguir diciéndose eso, señor Mendoza, dijo, su voz más fría ahora, pero lo que está haciendo aquí no se trata de política. Se trata de su propio prejuicio. Ha hecho una suposición sobre mí basada en el color de mi piel. Y ahora está intentando sacarme de este restaurante porque no cree que pertenezca aquí. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y una vez que dejaron sus labios, la sala pareció exhalar al unísono. La tensión había cambiado, y no había vuelta atrás. Los murmullos de los otros comensales se hicieron más fuertes, algunas cabezas girándose, algunos ojos abriéndose de sorpresa, otros entrecerrándose en reflexión. A Lucía no le importaban ellos. No estaba haciendo esto por la aprobación de nadie en la sala. Lo estaba haciendo por sí misma. Había tomado su posición, y ahora era el momento de que todos lo vieran. El rostro de Carlos estaba sonrojado ahora, su expresión retorcida entre frustración y confusión. Abrió la boca para hablar, pero Lucía levantó la mano, silenciándolo. No, dijo con firmeza. No intente explicarlo. He terminado de escuchar sus excusas. La sala quedó en silencio otra vez, y todas las miradas estaban sobre ella. Lucía podía sentir el peso de su atención, pero no vaciló. No iba a irse a ningún lado. No había hecho nada malo. Y no iba a dejar que Carlos o cualquier otra persona la hiciera sentir pequeña. No estoy aquí para discutir con usted, señor Mendoza, dijo Lucía, su voz firme. Estoy aquí para comer, para disfrutar de una comida, como todos los demás. Y si eso es un problema para usted, entonces tal vez sea usted quien necesite repensar su posición aquí. Carlos no respondió, solo se quedó allí, su rostro pálido, sus labios apretados. Lucía sabía que ya no se trataba de ella, se trataba de su pérdida de control, su incapacidad para mantener el poder que había construido cuidadosamente alrededor de sí mismo y de este restaurante. Ella había destrozado esa ilusión. Con una última mirada a Carlos, Lucía volvió a su mesa, su mirada inquebrantable, y alcanzó la carta de vinos otra vez, como si nada hubiera cambiado. En ese momento, supo que había recuperado el control de la situación. Era su noche, y no iba a permitir que nadie se la quitara. Los murmullos alrededor de la sala crecieron nuevamente, pero ya no se sentían como susurros de juicio. Eran los sonidos de la realización. La energía en la sala había cambiado, lo que una vez había sido una situación incómoda ahora era una confrontación. Una posición por la justicia, por el respeto, por el derecho a existir en espacios sin la carga de la discriminación. Y Lucía no iba a irse. No esta noche, nunca más. El tintineo de los cubiertos, el suave murmullo de la conversación y el zumbido quedo de la música clásica que sonaba a través de los altavoces ocultos llenaban el aire. Lucía se recostó en su silla, el suave resplandor de la luz de las velas parpadeando sobre su plato mientras tomaba un bocado de la comida frente a ella.
El solomillo estaba tierno, el sabor rico, y por un momento, se permitió saborearlo, dejando que el momento la envolviera. A pesar de la tensión en el aire, a pesar de las miradas inquietas de los comensales a su alrededor, Lucía sentía una innegable sensación de control. No iba a permitir que la hicieran sentir incómoda. No iba a dejar que Carlos o cualquier otra persona la sacara de este espacio. La noche ya se había convertido en algo mucho más grande que solo una comida. Se había convertido en un símbolo de poder, de resistencia, y de defenderse en un mundo que con demasiada frecuencia le decía a personas como ella que no pertenecían. Sus ojos recorrieron brevemente la sala, observando las reacciones de los otros comensales. La pareja en la mesa cerca de la entrada estaba susurrando, sus voces demasiado bajas para que ella las oyera, pero sus miradas hacia ella eran inconfundibles. Notó sus miradas furtivas, la forma en que se movían en sus asientos como si no estuvieran seguros de si involucrarse o retirarse. La mujer, una rubia con perlas en las orejas, arqueó una ceja, su expresión una mezcla de curiosidad e irritación. Su esposo, un hombre en un traje azul marino a medida, fruncía el ceño, sacudiendo la cabeza ligeramente mientras tomaba un sorbo de su whisky. Lucía pudo escuchar un leve murmullo de su mesa. No es la clientela habitual. Fue un comentario casi imperceptible, pero Lucía lo oyó claramente. Era el tipo de comentario que la gente hacía cuando tenía demasiado miedo de decir exactamente lo que quería decir. Y era un recordatorio de lo que estaba enfrentando. Pero no se inmutó, no apartó la mirada. En cambio, levantó su vaso de agua, tomando un sorbo lento, sus ojos encontrándose con los de ellos por un momento, su mirada inquebrantable. Este también era su espacio. Y no iba a retroceder. Dejó el vaso con cuidado deliberado, alisando la servilleta sobre su regazo. Los susurros continuaron, ahora más pronunciados a medida que la tensión en la sala crecía. La gente comenzaba a notarla más intensamente, ya no solo la mujer en la mesa que se había sentado tranquilamente. No, ella era la mujer que había desafiado a Carlos Mendoza. Era la mujer que lo había confrontado, que lo había desafiado, y que se había negado a irse cuando él esperaba que lo hiciera. Era algo peligroso, ser una mujer negra que se negaba a ser invisible en espacios donde no se esperaba que perteneciera. Pero Lucía estaba acostumbrada, había estado rompiendo barreras toda su vida, derribando muros en el mundo corporativo, luchando por reconocimiento y respeto en espacios que nunca fueron hechos para ella. No era extraña al malestar. No era extraña a ser objeto de juicio, pero también no era extraña al poder, a tomar espacio, a mantenerse firme cuando todos los demás esperaban que se retirara. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando una voz, baja y mesurada, cortó el murmullo de la sala. Venía de la mesa frente a ella, donde un hombre mayor estaba sentado, su traje gris oscuro contrastando con el mantel blanco de su mesa. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, y sus ojos, agudos por la experiencia, nunca dejaron a Lucía mientras se dirigía a ella. «Lo manejaste bien», dijo el hombre, su voz resonando por la sala silenciosa, atrayendo más atención hacia ellos. La mayoría de la gente ya se habría ido a estas alturas. Pero tú, no te rendiste. Lucía levantó una ceja pero no rompió su compostura. Encontró su mirada con la misma fuerza tranquila que había mostrado desde que entró en el roble plateado. Había un saber en sus ojos, algo que sugería que había visto este tipo de lucha antes. No estaba hablando por lástima ni por juicio. Estaba hablando por respeto. No sabía que necesitaba manejar algo, respondió Lucía con suavidad, tomando otro bocado de su comida mientras mantenía el contacto visual con él. Su voz era ligera, casi juguetona, pero había un filo que dejaba claro que no iba a ser el símbolo de valentía o desafío de nadie. El hombre rió suavemente, pero no había burla en ello, solo diversión genuina. No, supongo que no. Pero eso es lo impresionante. La mayoría se habría rendido. Tú no. Lucía sonrió ligeramente, sus labios curvándose en una sutil y segura sonrisa. La mayoría no soy yo, dijo, sus palabras tranquilas pero cargadas de peso. La sonrisa del hombre se profundizó, y asintió ligeramente en reconocimiento. No insistió más y, en cambio, levantó su propia copa de vino, inclinándola hacia ella en un saludo silencioso. Lucía devolvió el gesto, levantando su propio vaso ligeramente antes de tomar otro sorbo. Fue un momento de entendimiento entre dos extraños, dos personas que habían navegado por el mundo del poder y la exclusión, pero que lo habían hecho a su manera. Cuando el intercambio pasó, la atención de Lucía se desplazó una vez más, esta vez hacia el joven camarero, Jorge, que se había acercado silenciosamente a su mesa. Su placa estaba ligeramente torcida, y se movía nerviosamente de un pie al otro, claramente consciente de la tensión en la sala. Los ojos de Lucía se suavizaron ligeramente al mirarlo. Podía sentir su incomodidad, su energía nerviosa radiando de él. No era culpable de la situación, pero ciertamente se había convertido en parte de ella. «¿Su comida va bien, señora Ramírez?»,
preguntó Jorge, su voz apenas por encima de un susurro, como si hablar demasiado alto pudiera romper algo en la ya frágil atmósfera. Lucía le sonrió, intentando tranquilizarlo sin causarle más incomodidad. Está excelente, Jorge, dijo amablemente. Gracias por preguntar. Él asintió rápidamente, su mirada desviándose sobre su hombro hacia Carlos, que estaba cerca de la barra, su rostro rígido con una mezcla de frustración y derrota. Los ojos del gerente se encontraron brevemente con los de Lucía, pero esta vez no se acercó. En cambio, se dio la vuelta, incapaz de reunir la autoridad que había ejercido antes. La pérdida de control era evidente. Lucía no solo lo había desafiado, sino que también había expuesto la debilidad en su intento de mantener el dominio. Jorge dudó, inseguro de si quedarse o irse, pero Lucía le dio un asentimiento alentador. Está bien, dijo suavemente. Estaré bien, estás haciendo un gran trabajo. Dudó un momento más, antes de enderezarse, sus hombros un poco menos encorvados, y asintió antes de retirarse rápidamente. Lucía lo observó irse, entendiendo que probablemente estaba atrapado en medio de una situación que escapaba a su control. Aún así, no pudo evitar admirar la fuerza silenciosa que le tomaba seguir trabajando en un ambiente tan incómodo. La sala volvió a su ritmo, pero el peso del momento no se había disipado. La presencia de Lucía aún se sentía. Cada susurro, cada mirada de reojo, cada sutil cambio de los comensales a su alrededor, todo confirmaba que estaban observando, esperando a ver qué pasaría después. Pero Lucía no iba a ninguna parte. Iba a terminar su comida, disfrutar de su noche, y se iría cuando estuviera lista. Ya no era solo la mujer negra a la que le habían negado una mesa. Era la mujer que se había levantado, que había enfrentado los prejuicios de un hombre poderoso, y que había mostrado a la sala que no tenía miedo de reclamar su espacio. Era la que se negaba a ser invisible. Y eso, en sí mismo, era suficiente. La noche avanzó, y mientras Lucía tomaba otro bocado de su comida, podía sentir las miradas de la sala sobre ella una vez más. Pero ahora, no estaban llenas de juicio. Estaban llenas de algo más. Respeto, curiosidad, comprensión. Ella pertenecía aquí. Y nadie, ni Carlos Mendoza ni nadie más, iba a quitárselo. El último bocado de su comida fue tan satisfactorio como el primero, un tierno trozo de solomillo que había sido preparado a la perfección. Lucía se demoró en él, saboreando el momento, dejando que los sabores cubrieran su lengua mientras exhalaba lentamente, liberando la tensión que se había acumulado durante las últimas horas. Había hecho lo que vino a hacer. Había mantenido su posición, y ahora, estaba a punto de dejar el espacio que una vez había sido un símbolo de exclusión, pero que ahora, al menos por esta noche, era un espacio que había reclamado. La sala se había calmado tras la confrontación. Los murmullos que una vez estuvieron llenos de incomodidad, ahora parecían casi silenciados, como una calma después de la tormenta. Los susurros continuaban, pero eran diferentes ahora, menos prejuiciosos, más llenos de curiosidad y la realización de que algo significativo había ocurrido. Lucía sabía que, mientras Carlos había fallado en ver la gravedad de la situación, otros en la sala habían reconocido lo que había hecho. Había dejado una impresión, una que no sería olvidada pronto. Sus ojos se desviaron brevemente hacia Jorge, el joven camarero que la había atendido toda la noche. Estaba de pie al lado de la sala, luciendo inseguro pero esperanzado, como alguien atrapado entre la lealtad y la incómoda verdad de lo que había ocurrido. Lucía captó su mirada, y por un momento, sus ojos se encontraron. Le dio una sonrisa tranquilizadora, una que transmitía comprensión. Había estado atrapado en el medio, y Lucía sintió un destello de simpatía por él. Pero también sabía que había visto algo esta noche, algo que se quedaría con él. Esperaba que, cuando llegara el momento, lo recordara. Tal vez, solo tal vez, le daría el coraje de hablar cuando viera una injusticia en el futuro. Lucía tomó un momento para recoger sus cosas, sus movimientos medidos y deliberados, como si estuviera saboreando cada segundo de su victoria. Colocó su teléfono en la mesa, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de levantarse. El aire a su alrededor pareció cambiar mientras caminaba hacia el frente del restaurante, los ojos de los otros comensales siguiendo su camino. Se acercó al puesto de la recepcionista y, sin mirar a Carlos, que aún estaba rígido junto a la barra, colocó su tarjeta de crédito en el mostrador. La recepcionista, Sofía, aún evitaba el contacto visual, pero Lucía le sonrió amablemente, ofreciendo un reconocimiento silencioso de su presencia. No era culpa de Sofía que la situación se hubiera desarrollado de esa manera, y Lucía no le guardaba ningún rencor. La joven estaba claramente atrapada en una situación que escapaba a su control, y Lucía lo entendía mejor que nadie. Gracias por su servicio, dijo Lucía simplemente, su voz suave pero firme, como para recordarle a Sofía que no era ella la responsable de lo que había pasado. La recepcionista asintió sin hablar, tomando la tarjeta y procesando el pago rápidamente.
Lucía podía sentir la tensión que aún flotaba en el aire, pero ya no se sentía dirigida hacia ella. Era como si la sala hubiera cambiado a una nueva dinámica, y ahora, la incomodidad recaía sobre Carlos, no sobre ella. Mientras Lucía estaba junto a la puerta, esperando su cambio y recibo, dio una última mirada alrededor de la sala. Los otros comensales habían retomado sus conversaciones, pero había una cautela silenciosa en la forma en que hablaban, una nueva conciencia en sus voces. Lucía había dejado su marca en este lugar, lo supieran o no. No era solo la mujer negra que había sido maltratada. Era la que había respondido, la que había dejado claro que no sería silenciada. La que les había mostrado que el racismo, incluso en su forma más sutil, no pasaría desapercibido. Cuando la recepcionista le devolvió el cambio, Lucía sonrió y dejó una propina generosa, más de lo necesario, como un gesto de buena voluntad hacia Jorge. Junto con la propina, deslizó una pequeña nota bajo el recibo. No necesitaba explicarse más. Las palabras eran simples, directas y cortantes. Hazlo mejor. Lucía guardó su bolso bajo el brazo y salió al fresco aire nocturno, el sonido de la puerta cerrándose detrás de ella señalando su partida del roble plateado. Se detuvo un momento en la acera, respirando profundamente, sus ojos elevándose hacia las estrellas sobre ella. Fue una pequeña victoria, pero una victoria al fin. Se había defendido, por cada persona que alguna vez había sido hecha sentir pequeña en espacios donde no pertenecía, y al hacerlo, había forzado un cambio, si tan solo por esta noche. Pero Lucía no era tan ingenua como para pensar que esto era el fin. No, sabía cómo funcionaban estas cosas. Sabía que el efecto dominó de lo que había pasado pronto se extendería más allá de las paredes de este restaurante. La pregunta era, ¿cómo lo manejaría el roble plateado? ¿Y cómo lo haría Carlos? No tenía idea de lo que venía, pero estaba segura de que para cuando saliera el sol, estaría al tanto de las consecuencias de sus acciones. Al llegar a su coche, Lucía sacó su teléfono de su bolso. Navegó rápidamente hasta la información de contacto de Miguel Torres, sus dedos firmes mientras marcaba su número. Había tomado su decisión en el momento en que salió del restaurante. No habría más dejar esto pasar. Iba a asegurarse de que el comportamiento de Carlos Mendoza no fuera simplemente barrido bajo la alfombra, que la injusticia que había experimentado no fuera descartada o minimizada. El dueño del restaurante necesitaba saber exactamente qué había pasado y por qué era inaceptable. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz profunda respondiera. Señor Torres, soy Lucía Ramírez, dijo, su tono suave pero firme. Asumo que ha oído sobre lo que pasó esta noche en su restaurante. Hubo una ligera pausa antes de que la voz de Miguel Torres llegara a través del teléfono, con un toque de urgencia. Señora Ramírez, acabo de ser informado de la situación. Lamento profundamente lo que ha experimentado. Lucía no dejó que la disculpa ablandara su resolución. El problema no es solo lo que pasó esta noche, dijo, su voz clara e inquebrantable. Se trata de lo que ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. Carlos Mendoza, su gerente, me discriminó. Se negó a honrar mi reserva, intentó sacarme de su restaurante por mi raza, y cuando lo confronté, continuó actuando de manera despectiva y condescendiente. Miguel guardó silencio por un momento, luego su voz cambió, ahora cargada con la seriedad del asunto. Esto es inaceptable, voy a manejarlo. Inmediatamente, Lucía asintió, aunque sabía que él no podía verla. No quiero que esto simplemente desaparezca. No puede. Carlos necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones. La gente necesita entender que este tipo de comportamiento no será tolerado. Estoy de acuerdo, dijo Miguel, su tono ahora más urgente. Me encargaré de ello. Lucía sintió una sensación de alivio recorrer L.A., pero no había terminado. Aún no, había tomado su posición, y ahora la llevaría hasta el final. Bien, dijo, su voz firme. Y me aseguraré de seguir de cerca cómo se desarrolla esto. No voy a dejarlo pasar. La conversación terminó, pero el peso de la misma aún flotaba en el aire. Lucía sabía que para la mañana, el impacto comenzaría. El incidente se extendería, tal vez a través de las redes sociales, tal vez por el boca a boca, pero se extendería. La reputación del restaurante se vería afectada, y las acciones de Carlos Mendoza ya no serían un problema silencioso, enterrado bajo la fachada de política y atmósfera. A Lucía no le importaba la reputación del restaurante, no le importaba la carrera de Carlos. Lo que importaba era que había hecho lo correcto. Se había levantado, no solo por sí misma, sino por todos los que alguna vez habían sido hechos sentir menos, hechos sentir invisibles. Y eso sería recordado. A la mañana siguiente, Lucía despertó con una avalancha de mensajes en su teléfono. Las noticias del incidente ya habían comenzado a circular, y con ello, llegó el conocimiento de que los días de Carlos en el roble plateado estaban contados. Lucía sonrió, sabiendo que el cambio había llegado. Había hecho más que una declaración.
Se había asegurado de que el mundo escuchara su voz, alta y clara. Y por eso, había ganado. _____.